Hola, mi nombre es Jenny Gutiérrez, soy estudiante de agronomía. A continuación voy a exponer las estrategias de manejo fisiológico en mango. Yo escogí dos estrategias, la poda y la inducción floral. En primer lugar vamos a mirar la poda. Entonces, beneficios de la poda. La poda me va a permitir que haya mejor calidad de frutos, un balance entre brotes vegetativos y florales, mayor entrada de luz, facilidad en labores como aplicaciones foliares, reducción en condiciones para plagas y enfermedades. Hay diferentes tipos de poda. Está la de formación, mantenimiento y sanitaria, poda de aclareo y de copa, de brote y desplumille, poda de despunte y poda de rejuvenecimiento y de renovación. Entonces voy a explicar la formación de poda, la formación de árboles jóvenes. Entonces tenemos acá, ese es un árbol ya injertado de 80 centímetros. Entonces acá se le más o menos aproximadamente a esta estatura se hace el primer corte para que empiece a dar sus primeros brotes laterales. Entonces aquí mostramos que cuando ya este árbol da de esos primeros 4 brotes, o sea, se dejan 4 brotes, ¿sí? Porque brotan varios, pero se dejan 4. Recomendable a los 50 centímetros de altura se hace nuevamente el corte a esos 4 brotes. Cada brote va a dar más brotes y se van a dejar solamente 3 de cada uno de ellos, aproximadamente a unos 80 centímetros. Y luego, o sea, sería ya la primera. La tercera ramificación se recomienda entre 40 y 60 centímetros realizar nuevamente el corte. Entonces esa sería la poda de formación en árboles jóvenes. La poda de formación en árboles adultos se trata de reducir altura y longitud para un mejor manejo de labores culturales y también para que haya una mejor entrada de luz y de aire y que haya una mejor distancia entre árboles. La poda de aclareo de copa es cuando se corta la copa, las ramas altas centrales, para que entren energía solar y las ramas que están en la parte baja y en la parte media puedan recibir más luz y puedan ser más productivas, permitiendo que tenga mejor capacidad de procesos fotosintéticos por la relación de la luz solar. La poda de despunte, acá está esta imagen. Cuando se hace poda de despunte va a permitir que los árboles que haya un brote sincronizado y así va a permitir cuando florezca que sea una floración sincronizada, que florezca todo a la misma vez, sino que sean por temporadas. La poda de desplumille, casi siempre que se hacen cortes, o se hacen podas, van a salir pequeños brotes en las principales ramas. Entonces esos brotes se tienen que cortar para que no haya competencia entre fotoasimilados. La poda de mantenimiento y sanitaria, acá es donde se cortan las ramas enfermas, las ramas secas, las ramas que no están produciendo efectivamente, para que haya una mejor respuesta cuantitativa y cualitativa en cuanto a la producción. Y la poda de rejuvenecimiento es donde se cortan los árboles hasta las ramas primarias con el fin de que se estimulen brotes nuevos, como lo vemos en la imagen, en esta imagen. Listo, entonces continuamos con la inducción floral. Dice que la inducción floral es un estado en que la planta está lista para florecer. Es cuando las condiciones tanto internas como externas son amenas para la floración. Entre ellas encontramos las condiciones exógenas, que estas son las que abarcan los factores externos de la planta. También están las condiciones endógenas, que son las que
comprenden la fenología de la planta, la parte interna de la planta. Están las condiciones hortícolas, que son las que abarcan las labores que el hombre realiza sobre el árbol para forzar la floración, y las hormonales, como las giberlinas, ácido indolacético y el etileno. Bueno, dentro de las condiciones exógenas para que una planta esté en condiciones de florecer, en el mango dice que el clima, en clima subtropical, debe estar entre 15 y 18 grados día y 10 noche. En tropical, en Colombia, lo determina la madurez de la hoja. El fotoperiodo, o sea, horas luz, está entre 11, 12, 13 y 24 horas día. Estrés hídrico, pues este no induce directamente la floración, pero sí induce a que las hojas estén maduras, a que el último flujo vegetativo ya esté listo para que haya floración. O sea, acelera a que la planta ya esté en condiciones para que florezca. Las condiciones endógenas, en cuanto a la fenología, el árbol debe estar en su último flujo vegetativo. Esto es clave para que el árbol ya esté en condiciones de florecer, y también hojas maduras. También está la influencia nutricional. Este es un estudio que se hace recolectando entre 20 y 30 hojas para que se haga el estudio en las hojas para mirar qué contenidos nutricionales tiene el árbol. Cuando dice que la planta tiene que estar en condiciones favorables, tiene que tener alto contenido de nitrógeno, potasio y fósforo. Bueno, nitrógeno, fósforo y potasio, porque cuando el árbol florece, esos niveles disminuyen. Quiere decir que cuando florece el árbol, los fotosimilados o todo lo que requiere la floración depende de estos tres nutrientes. Pero también hay que tener en cuenta, si hay mucha cantidad de nitrógeno, la planta va a tender más a dar brotes vegetativos que a dar brotes florales. También hay que tener en cuenta la disponibilidad de fotosimilados, por eso es importante la poda, porque cuando hay, por ejemplo, mucha plumilla o muchas ramas improductivas, entonces estos fotosimilados van a tender a repartirse entre las flores, entre los brotes productivos y entre los brotes vegetativos. Entonces esto quiere decir que va a haber menos producción. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. Las condiciones hortícolas, entonces aquí tenemos el uso de retardantes como el paclobutrazol, que este químico inhibe brotes vegetativos y estimula al desarrollo floral. También está el uso de madurantes de brotes como el etepón, que se utiliza para adelantar la floración. Es aplicación foliar cuando están las hojas en estado maduro. Y también se usan los nitratos para rompimiento de la piensa de yemas. Bueno, los nitratos sirven para que el estado de reposo del árbol se rompa y este empiece a dar yemas que puedan futuramente florecer, para adelantar el proceso de floración. Bueno, entonces voy a exponer dos artículos de revisión. Uno es el efecto de paclobutrazol y nitratos de potasio y calcio sobre el desarrollo de mango Tommy, y el otro está en la intensidad de poda sobre vigor y producción de peso del fruto del mango Ataulfo. Bueno, entonces tenemos que en este estudio se realizaron al mismo cultivo 4 aplicaciones en diferentes unidades de estudio, unidades experimentales. Entonces, donde se aplicó paclobutrazol, se aplicó 25% por metro cuadrado. Nitrógeno de potasio se aplicó, la aplicación de paclobutrazol se aplica radicular, en la raíz. Los nitratos sí se aplican foliares. Entonces se hace aplicación de nitrato de potasio
y nitrato de calcio al 8% en una sola aplicación y el 3,5% en 3 aplicaciones fraccionadas con intervalos de una semana. Y se deja también una unidad experimental con 0 aplicaciones para hacer una comparación. Entonces, como resultado, donde se aplicó la unidad experimental, donde se aplicó Paclobutrazol, se adelantó la floración 6 semanas. Y también hubo un mayor número de frutos. Donde se aplicó nitrato de potasio, no tuvo efectos grandes, pero al 8% dice que sí se estimuló brotes vegetativos mixtos y totales. Y nitratos de calcio, no hubo ningún efecto sobre la brotación, así que relevante. La intensidad de poda, según el artículo de revisión, se realizaron 3 unidades experimentales, una donde se aplicó 50 centímetros de altura y longitud, otra con 75 centímetros, otra con 100 y otra sin aplicación. Entonces, donde se aplicó la poda de 50 centímetros de altura y longitud, dice que hubo un 37% de brotes vegetativos y un 40,8% de floración. Donde se aplicó el 75 centímetros de altura y longitud, hubo un 25% de brotes vegetativos, los vemos, y floración un 49%. Donde hubo 100 centímetros de altura y longitud, brotes vegetativos hubieron 74, pero este fue el menor resultado de floración, que fue el 16%, comparado con la unidad experimental donde no se le aplicó nada, que fue un 48% de brotes vegetativos y floración. Conclusiones: para inducción floral en mango Tommy, la aplicación más eficiente es el Paclobutrazol, siempre y cuando la planta cumpla con las condiciones necesarias, tales como el último flujo vegetativo, o sea que la planta esté en condiciones ya de madurez, la hoja esté en condiciones de madurez, y también que cumpla con la temperatura entre 15 a 20 grados centígrados. Un buen contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, perdón. El nitrógeno de potasio al 8%, se evidenció que se rompió el estado de reposo, dando como resultado brotes vegetativos y florales. La poda de mantenimiento prepara el árbol para que haya una disponibilidad de fotoasimilados en brotes florales. Recomendaciones: recomiendo que para la inducción floral en árboles de mango Tommy se recomienda aplicación de Paclobutrazol al 25% a metro cuadrado, siempre y cuando la planta esté en condiciones óptimas, como yemas en su último flujo vegetativo o madurez en las hojas. También se recomienda realizar poda de mantenimiento y desplumille antes de una inducción floral, para que haya más disponibilidad de brotes florales y menos competencia de fotoasimilados. Bueno, la fisiología de cultivos ha aportado a mi carrera de agronomía estrategias en las cuales yo me puedo apoyar para que un cultivo produzca su máximo potencial, ¿sí? Ya que la fisiología me aporta conocimientos en cuanto a la planta, ¿sí? Porque cada especie, cada variedad de plantas tiene condiciones específicas para que ella produzca, ¿sí? Para que se sienta bien. Entonces, por ejemplo, cuando vimos las plantas C3, C4 y CAN, pudimos ver de que hay diferentes tipos de procesos de fotosíntesis que se realiza en estas diferentes tipos de plantas. Entonces, cuando tenemos en cuenta esta parte, la parte de la fotosíntesis, vamos a tener en cuenta las podas, por ejemplo, porque si una planta que necesita de más energía solar, pues necesitamos realizar podas para que haya
un mayor proceso fotosintético, ¿sí? Y por ejemplo hay unas que no necesitan de tanto sol. Entonces si no llegamos a saber eso, entonces podemos estar perdiendo tiempo, dinero en un cultivo. Otra cosa que aprendí fue la relación de fuente-vertedero. Entonces también tiene que ver con fotoasimilados. Entonces ahí también, o sea, cuando conocemos bajo qué condiciones tengo que tener un cultivo, entonces yo puedo saber qué tratamientos puedo aplicar. Si yo no tengo conocimientos de qué necesita, por ejemplo, un cultivo de mango o cultivos de pasifloras, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene que tener? Entonces, como agricultor, el agricultor va a perder dinero, va a perder tiempo, va a perder dinero en aplicaciones foliares, porque muchas veces lo primero que se le receta es que nitrógeno, que potasio, que triple 15, pero realmente de pronto va a ser un problema de poda o va a ser un problema de déficit hídrico. O sea, son diferentes factores que puede estar afectando una planta, y si no los conocemos, entonces vamos a gastar dinero y tiempo.